Volvemos a nuestro estudio en Buenos Aires, montado allí para escuchar a disertantes como el que viene a continuación, quien va a cerrar esta tercera cápsula de la tercera edición de Charlas de la Bolsa de Cereales de Córdoba. Palabras para él tienen que ver con todo lo que estuvimos hablando durante el día de hoy, de los cambios económicos y políticos, liderazgo, humanidad, oportunidades, futuro también. ¿Por qué no hablar un poquito de modelos de país, de república? El próximo disertante es Carlos Pañi, un periodista, historiador, analista político, quien también es referente en la Argentina acerca de estas temáticas. Carlos Pañi va a hablar de diferentes temas, pero antes me gustaría recordar un poquito su pasado, porque él no solamente es periodista, sino que también ha sido profesor universitario. Es alguien que tiene mucho vínculo con la actualidad y con la política en general, porque hace análisis privados de contextos para empresas y para instituciones. Desde el 95 hace estas consultorías y tiene una mirada muy global de todo lo que pasa. En este momento está queriendo acercarnos a nosotros, por supuesto desde La Nación, su programa Odisea Argentina. Seguramente allí lo ven, hace su mirada cada noche y hace, por supuesto, que pensemos de maneras diferentes. ¿Cuál es la temática de él en este momento? Enigmas políticos y económicos de la pandemia. Llega desde Buenos Aires Carlos Pañi. Bienvenido, Carlos. Muchas gracias a la Bolsa de Cereales de Córdoba por la invitación a estar en esta reunión. Voy a tratar de plantear algunas observaciones, algunas ideas sobre el curso que está tomando la vida pública hoy en la Argentina. Voy a tratar de que sean ideas lo más generales posibles en el sentido de evadirme de la tentación que tenemos los periodistas de hablar de los temas del día para poder captar en lo posible el curso que va tomando la dinámica política de aquí a algún plazo razonable hacia el futuro, sobre todo porque hay elecciones el año que viene. Todo está dominado hoy por la incertidumbre, y la incertidumbre, que es una atmósfera natural para los argentinos, se ha incrementado por culpa de la pandemia y se extiende por todo el planeta. Entre otras cosas porque no sabemos cuándo termina ni cómo termina este problema. Hay enormes incógnitas sobre cómo va a ser la economía del futuro, enormes incógnitas sobre cuál va a ser el peso de la recesión y cuál va a ser el peso de la fenomenal cantidad de dinero que han emitido los estados para justamente combatir la recesión. Si vamos a un mundo más depresivo o a un mundo más inflacionario. En ese contexto la Argentina tiene incógnitas particulares. Y la primera tiene que ver justamente con la política sanitaria del gobierno. Es obvio que retroactivamente, retrospectivamente, es muy fácil juzgar a los funcionarios. Como se dice habitualmente, evaluar las políticas con el diario del lunes es mucho más cómodo que tomar decisiones cuando todavía no se sabe qué es lo que va a pasar. Sobre todo frente a un fenómeno tan novedoso y tan misterioso como es esta nueva epidemia que ha contaminado a todo el mundo. Pero es cierto también que desde hace varios meses se han planteado algunas objeciones al modo en que el gobierno manejó la cuarentena, sobre todo al timing de la política sanitaria. Es obvio que había que tener una cuarentena para preparar a la gente para el problema del coronavirus y además para preparar al sistema de salud frente a esta enfermedad que todavía es una enfermedad desconocida. Ahora, también hubo quienes, yo recuerdo particularmente una nota muy inteligente del embajador de Brasil, publicada en Buenos Aires, en el diario La Nación, donde advertía, defendiendo la política brasileña, que es imposible desconectar política sanitaria de política económica, porque no hay ninguna cuarentena que funcione correctamente si el supuesto de la cuarentena es que voy a poder tener a la gente sin trabajar eternamente. Entonces ese es el problema al que nos encontramos ahora. Se ha perdido de vista en este tiempo
lo que los teóricos de la guerra llaman el momento culminante de la batalla. ¿Qué es el momento culminante de la batalla? Bueno, en los manuales militares se habla de momento culminante de la batalla para describir el momento en el cual el comandante, el que está al frente de un ejército, decide liquidar la batalla. Es decir, poner toda la carga y resolverla. ¿Por qué es tan importante identificar cuál es el momento oportuno? Porque si lo dejo pasar, corro el riesgo de seguir peleando, consumiendo fuerzas y que cuando el otro pretende liquidar la batalla, yo ya no tengo el potencial suficiente y termino derrotado. Me pasé de largo de ese momento. Algo de eso pasó con la política sanitaria del gobierno, que ahora se encuentra frente a esta paradoja, muy difícil de explicar, de que pedíamos que la gente estuviera encerrada cuando no había prácticamente circulación del coronavirus y decidimos empezar a liberar esas barreras cuando los casos empiezan a parecerse bastante a una especie de pico. Uno nunca sabe cuál es el pico. Pero hay muchísimos más casos y muchísima más presión sobre el sistema sanitario hoy que hace 4 meses. Pero hace 4 meses los chicos no podían ir a la escuela y hoy estamos discutiendo si pueden ir o no. Bueno, esto que es tan difícil de explicar, obviamente, atormenta a los gobiernos. Y atormenta sobre todo a los gobiernos más desafiados por esta epidemia. Sobre todo al gobierno de la provincia de Buenos Aires. ¿Por qué? Porque hay un riesgo enorme de que la pandemia se desate con más ferocidad en el conurbano, no solamente por la masa de urbanización que hay en esa área, sino también por las deficiencias de infraestructura en muchos barrios. Hay en el conurbano bonaerense 1000 villas de emergencia y hay en el conurbano bonaerense una clase social que no puede seguir las instrucciones que dan los médicos para tomar recaudo frente al virus, sencillamente porque o no tiene agua, tiene que salir a trabajar, gente que tiene que salir a trabajar todos los días para comer o no puede aislarse en una habitación para pasar 14 días sin tomar contacto con el resto de la familia. Quiere decir que en la provincia de Buenos Aires hay un foco especial de preocupación y eso es lo que lleva a Axel Kicillof a ser el que más machaca en la cabeza de Alberto Fernández que hay que mantener restricciones. Y eso es lo que desata el debate entre Fernández y Larreta. Este es el panorama sanitario que se inscribe dentro de un problema económico de larga duración que tenemos que mirar. La cuarentena ha producido una contracción de la actividad económica que como ustedes saben, es inédita. Estamos hablando no solo de cifras, esto es importante prestarle atención, no solo la dimensión del fenómeno, la profundidad de la caída, la velocidad hacia el fenómeno. Esta es una contracción de la actividad económica, una caída en el nivel de actividad que supera en número, en profundidad, la que se produjo entre 1998 y el año 2002, que es una recesión que reseteó a la sociedad argentina. Hablé recién de las villas de emergencia. La mitad de las villas de emergencia que hay en la Argentina son posteriores al 2001. Apareció otra Argentina ahí, que persiste. Bueno, este fenómeno que ocurrió entre el 98 y el 2002, ahora lo vemos concentrado en un mes o en 2 meses. Entonces el impacto político-emocional de esta recesión también tiene características muy enigmáticas respecto de cómo va a reaccionar la gente. Ahora, este problema es un problema que afecta a Brasil, que afecta a Estados Unidos, que afecta a los países europeos. Nosotros estamos entre los que, en perspectiva, más vamos a caer, probablemente a la altura de Perú, más de 12% anual, según las estimaciones de los organismos de crédito internacionales. Pero con una peculiaridad, que nos encuentra ya con problemas preexistentes, por decirlo con el lenguaje de moda, con comorbilidades.
La Argentina viene de un estancamiento económico de 10 años. Miren este número. Si tomamos la creación de empleo desde el año 2012 hasta ahora, empleo de asalariados privados, es decir, el empleo clásico, el empleo del convenio laboral, el de que no es empleado público, el que tampoco es contapropista. Ese empleo, desde el año 2012 hasta ahora, es decir, en los últimos 8 años, cayó 4%. Es decir, que la Argentina destruye empleo de calidad y sustituye ese empleo por el empleo público o por un tipo de empleo que en su mayoría es informal. Este es un problema de los últimos 10 años. Sobre este problema se agregó la recesión que deja Macri con los 2 últimos años de su gobierno y un programa pactado con el fondo extraordinariamente contractivo desde el punto de vista fiscal y monetario. Quiere decir que nosotros entramos a la recesión de Macri con un problema de estancamiento y ahora entramos a la recesión de la cuarentena con la recesión de Macri en la mochila. ¿Esto qué significa? Que entramos con mucha inflación, con un problema fiscal importante y ya en una recesión. Y esto nos plantea, le plantea al gobierno, le plantea a la sociedad argentina, un dilema muy difícil de resolver. A mi juicio, el que mejor lo formuló, sobre todo por la honestidad con que lo formuló, es Pablo Gerchunov, que en un tuit dijo, ¿cómo se hace cuando coexisten un enorme problema fiscal y monetario? Es decir, tengo un déficit fiscal muy importante que no sé cómo financiarlo y lo tengo que financiar con una masa extraordinaria de emisión monetaria. ¿Cómo se hace cuando tengo un problema fiscal y monetario de semejante magnitud y a su vez tengo un colapso productivo, una caída fenomenal de la actividad económica? ¿Cómo se combinan los dos fenómenos? Y él contesta, no sé. Bueno, este es el problema. El problema es que tenemos la recesión que tiene todo el mundo, pero no tenemos las palancas fiscales y monetarias para aliviar esa recesión, precisamente porque ya esas palancas vienen desgastadas de experiencias y de crisis anteriores. Esto es lo que hace que la política oficial sea especialmente desafiante, esté especialmente exigida. Ahora, frente a este problema, que es un problema de la realidad, no es un problema que aporta el gobierno, están las dificultades que vemos en el escenario político, que yo creo que son básicamente 3. La primera, probablemente la más importante, que influye muchísimo en las otras 2. Es como una especie de matriz de dificultades. ¿Cómo está armado el oficialismo? Bueno, este oficialismo tiene un formato rarísimo. ¿En qué sentido? Primero, el que tiene los votos no es el presidente. Los votos los tiene Cristina Kirchner. Hubo muchos intentos durante los 4 años de Macri por reemplazar a Cristina Kirchner en el liderazgo del PJ. No pudieron. No pudo Massa, no pudo Urtubey, no pudo Labaña, no pudo Pichetto. ¿Por qué? Porque ella tiene de manera hasta ahora monopólica el voto de los sectores populares del conurbano bonaerense. Y esa es la sala de máquinas del peronismo, desde que se inventó el peronismo. Esa gente, otra gente, en otra Argentina, mucho más productiva que esta, es la que hizo el 17 de octubre. Bueno, ese reino lo domina Cristina. Y ella decidió no ser la candidata a presidente. Entonces acá tenemos una primera, no digo anomalía, pero rareza. Sobre todo para un grupo político que lo primero que pregunta un peronista cuando sale del huevito, cuando rompe el cascarón, es ¿dónde está el jefe? Bueno,
Hoy esa pregunta es una pregunta que requiere una respuesta. Antes no requería una respuesta. Estaba clarísimo dónde estaba el jefe. Fernández da entrevistas todo el tiempo donde una de las cosas que tiene que aclarar es yo soy el jefe. Y en esa aclaración está su debilidad. Ahora, ¿esto no ocurre nunca? Sí, ocurre muchas veces. Si nosotros vamos a Colombia, vamos a ver que el que tiene los votos es Uribe, pero el presidente es Iván Duque. En Brasil, durante mucho tiempo, gobernó Dilma Rousseff, pero los votos los tenía Lula. Más aún, Lula, en la última elección brasileña, postuló a alguien distinto de sí mismo, porque estaba en la cárcel, que fue Fernando Haddad, y perdió. Pero si hubiera ganado Haddad, hoy Haddad sería el presidente de Brasil y Lula el líder. Cristina Alberto. Cristina Alberto son, salvando las bárbaras distancias, como dice Borges, Irigoyen y Alvear. Irigoyen era el dueño de los votos, Alvear era el presidente. Alvear fue traído por Irigoyen desde la Embajada Argentina en Francia para convertirlo en presidente sacado de la galera. Existen estas experiencias. Ahora, nosotros decidimos, o Cristina Kirchner decidió, desafiar más las convenciones y sumar sobre esta rareza otra rareza, que es que no solamente el presidente no es el que tiene los votos, sino que el que tiene los votos se puso como vicepresidente. Eso sí es desconocido. Yo no encontré ninguna experiencia donde el líder político se ponga como segundo en la línea sucesoria, como para enfatizar más, reforzar la sensación de debilidad o de provisoriedad del número uno. ¿Por qué? Porque es evidente que ante el menor ruido, el diseño institucional me inspira la pregunta, ¿y si salta como un fusible? Porque la autoridad tiende a ir donde está el poder. Y este es el problema de que la vicepresidenta sea la dueña de los votos y no el presidente. Ahora hay una tercera rareza, y esta sí es realmente insólita. Esto sí es muy difícil de encontrar. Y es que Cristina Kirchner no solamente es la dueña de los votos y no se puso como candidata a presidenta, no solamente se puso como candidata a vicepresidenta, sino que además eligió como candidato a presidente a alguien que no sabemos si piensa distinto de ella, pero durante 10 años nos estuvo diciendo que piensa distinto de ella. Bueno, es muy raro que el líder elija a alguien distinto para ser representado. Entonces esto produce un problema permanente entre ellos dos, que es un dilema permanente en el que está atrapada la política oficial sobre todo. ¿Que cuál es? Que ella elige a Fernández en alguna medida porque no puede ir ella, y busca en Fernández un puente con zonas de la realidad donde Cristina Kirchner tiene dificultades para transitar. La prensa independiente, la justicia, determinados actores de la escena internacional, eminentemente los Estados Unidos, el sector financiero. Es decir, lo elige a Fernández porque Fernández conectaría mejor con esos actores. Ahora, al mismo tiempo, como ella es la líder del grupo, como ella es la encargada de que ese grupo mantenga su identidad, como ella es la encargada de mantener la representación de aquellos a los que ella representa, que son los sectores más desprotegidos, más vulnerables de los conurbanos, por decirlo de alguna manera, sobre todo el bonaerense, tiene que estar haciendo un esfuerzo permanente de vigilancia respecto de la orientación del modelo político, la orientación del grupo. Eso la pone en tensión inevitable todo el tiempo con Fernández. Y poco a poco lo que vamos viendo es que eso que aportaba Fernández de distinto y que probablemente le facilitó a ella el triunfo, se va perdiendo, se va achicando, se va abreviando. ¿Por qué? Porque Cristina le va armando a Fernández una especie de corralito para que no se mueva de la identidad del kirchnerismo.
Y ese corralito no es un corralito de ideas, sí hay ideas, no es un corralito programático de programas de gobierno, puede haber programas de gobierno, pero lo esencial es que es un corralito de conflictos. Fernández no tiene derecho a hacerse amigo de actores que fueron enemigos de Cristina en su presidencia, con lo cual la presidencia de Fernández en alguna medida está muy condicionada por la presidencia de Cristina y esto lo somete a un problema que vemos todo el tiempo, que son discursos, conflictos, medidas anacrónicas, que tienen que ver con aquella agenda, más que con esta. Como si Cristina operara más como expresidenta que como vicepresidenta. ¿Por qué todo esto es importante? Es importante porque la economía está en un problema enorme, como describimos al comienzo. Y para que ese problema vaya quedando relativamente atrás o rápidamente atrás, se requiere de una claridad muy nítida en cuanto a la orientación de lo que viene. Y esa claridad es la que falta. Entre otras cosas por esta discusión dentro del oficialismo. ¿Qué quiero decir con esto? Que con la falta de claridad aparece la falta de confianza. Ejemplo, la Argentina acaba de cerrar el problema de la deuda, por lo menos por una cantidad de años, más concretamente por 8 años. Si nosotros miramos el diseño de la renegociación de los bonos que hizo Guzmán, vamos a ver que el presidente que le toque actuar en 2028 tiene el mismo problema que tuvo Fernández al llegar, la misma pared de vencimientos con la que se encontró Fernández enfrente y que lo obligó a un default o a una renegociación. Ahora, deberíamos suponer que con esa reestructuración de deuda que despeja el horizonte por lo menos durante 8 años, este gobierno, el que viene y 2 años del otro, la cotización, el riesgo que está cifrado en el precio de los bonos se derrumba radicalmente. Y algo se derrumba, pero ¿hasta dónde se derrumba? Bueno, hasta 12, 13%, que es la tasa que pagaría la Argentina si hoy emitiera bonos. Es una tasa altísima para un mundo que se maneja con una tasa de 0%. Un mundo que regala el dinero, a nosotros nos lo cobra 12, 13%, 11, 12, 13%. ¿Por qué? ¿Por qué no cayó el riesgo de la Argentina? ¿Por qué no se derrumbó más? Porque el canje y todas las decisiones del gobierno fueron hechos aislados de un relato o de un programa que nos indique cuál es la orientación hacia el futuro. Se supone que quiero reconciliarme con las redes de financiamiento porque pretendo inversión y sin embargo el gobierno toma medidas que van en contra de la inversión. Vicentín es una señal contra la inversión. En el sector más dinámico de la economía argentina, no necesito explicarlo en la bolsa de cereales. La demora en tratar la ley de economía del conocimiento va en contra de la inversión. La decisión del gobierno de introducir una enorme incertidumbre, sobre todo a nivel de la formación de la Corte, va en contra de la inversión. El decreto que interviene uno de los sectores estratégicos de la economía, un sector del que depende el dinamismo y la vitalidad de otros sectores, como es el sector de las telecomunicaciones, intervenido por un decreto de necesidad de urgencia y transformado en servicio público, cosa que no sucede en ningún lugar del mundo. No hay lugar en el mundo donde el consumidor final tenga acceso a Internet o a la telefonía celular como si fuera un servicio público. Esas son decisiones que van en contra de la inversión. Y esto genera una enorme incertidumbre. Esa incertidumbre yo creo que se refuerza por un problema adicional que tiene que ver con el discurso del presidente.
el presidente nos dice todo el tiempo que él, como hizo con Néstor en el 2003, yo siempre me pregunto, ¿qué pensará Cristina de esa primera persona del plural, donde Fernández se asigna a sí mismo un papel en aquel 2003 que los que recordamos el 2003 no podemos identificar, pero dejémoslo ahí. Él dice, nosotros con Néstor en el 2003 sacamos la Argentina del laberinto y ahora hemos salido de nuevo del laberinto por la renegociación de la deuda. Esto supone dos cosas. Primero, que Néstor Kirchner en el 2003 sacó él a la Argentina del laberinto. Y cuando uno mira los números del año 2003, advierte que la Argentina ya había salido del laberinto. Por muchas razones, centralmente por la mega devaluación de Duhalde, los números fiscales, los números de comercio exterior, la competitividad del tipo de cambio, todo eso estaba para arriba cuando Néstor llega. Después habrá que discutir si con el tiempo no nos metió en un laberinto consumiendo esos activos que heredó. Este es el primer problema de esa comparación histórica que hace Fernández. Pero el segundo problema, mucho más inquietante, es si realmente estamos saliendo de un laberinto o si estamos metiéndonos en un laberinto. Porque esta crisis nos lleva a un problema enorme de pobreza, a una gran destrucción de capital. El gobierno tiene gestos, medidas contra la inversión, cuando esta crisis lo que va a destruir es muchísima inversión ya realizada, porque se van a destruir y se están destruyendo muchísimas empresas. Todos tenemos noción de eso, sobre todo en el campo de la pequeña y mediana empresa. Vamos a tener un problema muy grande de contractualidad que va a llevar un largo tiempo en los tribunales resolver. Tenemos un problema fiscal importante que repercute en todas las provincias. ¿Por qué? Y porque los gobernadores están de rodillas, porque ha caído enormemente la coparticipación, cayeron los impuestos provinciales y todos dependen de la emisión que les da Fernández en la boca, como cuando uno le da de comer a las carpas en un estanque, vienen los pescados a comer, así están los gobernadores con la Casa Rosada. Porque lo que se reparte hoy es emisión. Y eso centraliza muchísimo el poder político. Y además, con un problema adicional, que es un problema que expresa todos estos problemas y expresa la incertidumbre, que es la brecha cambiaria, que es el problema del tipo de cambio. Entonces, todo esto deriva o se proyecta sobre el discurso del presidente. ¿Estamos saliendo del laberinto o estamos entrando al laberinto? ¿Estamos yendo hacia Mar del Plata o estamos yendo hacia Córdoba? ¿Por qué es importante la pregunta? Porque según yo resuelva la pregunta, voy a necesitar más o menos capacidad de reforma y de intervención sobre la realidad por parte del gobierno. Entonces, este signo de interrogación es muy importante. La incertidumbre es muy importante porque influye sobre, como decíamos recién, el mercado de cambios. ¿Y esto qué quiere decir? Que una vez más la Argentina se encuentra con un problema que el sector agropecuario, estamos en la bolsa de cereales, conoce de sobra, que es la falta de dólares, como gran restricción de la economía argentina. ¿Y por qué esto es importante? Porque el mandato político que recibió Fernández es sacar la economía de la recesión en que la había dejado Macri. Y ahora sacar la economía de la recesión en la que lo dejó Macri, reforzada por la cuarentena. Y para salir de la recesión, para volver a tener actividad económica, para que haya de nuevo producción y consumo, necesitamos dólares. Porque el 90% de las cosas que producimos y consumimos están hechas de dólares. De dólares porque los insumos los tenemos que comprar en dólares, porque los bienes de capital los tenemos que comprar en dólares, porque como cualquier país del mundo de escala media no tenemos autonomía.
necesitamos comprar en el mercado internacional aquello que nos permite producir y consumir. ¿Cómo hago para crecer sin dólares? Es una pregunta que el gobierno se hace todos los días. Y es el gran signo de interrogación sobre la economía, pero también es el gran signo de interrogación sobre la política. Porque me plantea la duda respecto de cuál va a ser la dinámica de recuperación de la Argentina. Entonces acá está el problema. Miro Brasil, miro Perú, miro México, miro Europa, miro Estados Unidos. Todos cayeron con la misma profundidad, más o menos. Lo que nos preguntamos es, ¿nos recuperaremos con la misma velocidad que el resto? Eso no lo sabemos. ¿Qué dinamismo tendrá la economía para volver a crecer? No lo sabemos. ¿Y por qué es tan importante? Porque en las elecciones del año que viene lo que se va a discutir es este problema. Hay un sector en la sociedad argentina arriba que puede sustraerse a las crisis. Felizmente, les va muy bien. Y si no se sustraen a las crisis, se van. Hoy en la mesa del embajador del Uruguay en Buenos Aires hay 25.000 pedidos de radicación en Uruguay. Es aquel que puede decir, si la Argentina no me da lo que yo quiero, aquellas prestaciones que yo espero de un país, las busco en otro. Me voy a vivir a Miami. Hay un sector abajo al que le va pésimo. Es esa gente que no puede ni siquiera hacer la cuarentena. Muchos de los cuales salen a tomar tierras. ¿Por qué? Porque no tienen ingreso, porque la recesión los aplastó. Viven así desde hace mucho tiempo, décadas. Muchos no tienen agua. Familias hacinadas, 8 personas en una habitación de 4x4. Esa gente, el Estado la puede asistir porque se necesita muy poco para asistirla. Necesitan muy poco para esa semivida que llevan. Es penosísimo, pero es así. Pero hay en el medio una franja que no tiene ni tanto como para ir a vivirse al Uruguay, ni tampoco como para que el Estado la mantenga flotando entre la vida y la muerte a lo largo de toda la vida. Ese es el que se enoja más. A nosotros nos dicen que va a haber un salto de pobreza de 35 al 50%. Quiere decir que hay 15% de la sociedad argentina que ya hoy empieza a ser pobre o ya se empobreció y no lo sabe, o se está enterando ahora. Es el que tuvo que cerrar la ferretería, es el empleado de la ferretería que cerró, es el señor que tiene que sacar su hijo del colegio bilingüe y mandarlo al colegio parroquial, o sacarlo del colegio parroquial y mandarlo al colegio público. Y va a las reuniones de padres y ve que los padres son otros. Y tiene que descender en la calidad de su programa de salud porque no puede pagar la prepaga en el programa que pagaba antes. Esta gente es la gente que más enojada va a estar en las elecciones del año que viene. Son los que dejaron a Macri para votar a Fernández y que van a estar buscando quién es el que mejor los exprese, quién es el que más visibilidad les dé, quién es el que les propone una salida más interesante, quién los representa. Esta va a ser la disputa electoral entre el gobierno y la oposición del año que viene. Este va a ser el criterio de selección de los candidatos en ambos lugares, en el gobierno y en la oposición. ¿Dónde? En todos lados, pero sobre todo en la provincia de Buenos Aires. ¿Por qué razón? Porque es muy probable que en la capital federal se imponga el oficialismo. En Córdoba, como ustedes saben, es muy difícil que gane una opción kirchnerista. En Santa Fe pasa algo parecido que en Córdoba. Puede ser que Perotti pueda equilibrar un poco la balanza y que Macri o el macrismo, Juntos por el Cambio, no vuelva a ganar como ganó por poco en las elecciones del año pasado. Como ustedes saben, en Córdoba arrasó. La gran pelea va a ser la provincia de Buenos Aires. Y es una pelea muy significativa porque ahí está la base electoral de Cristina Kirchner. Ese va a ser el gran duelo. Y esta es la razón por la cual
A Axel Kicillof le acaban de transferir 65.000 millones de pesos. Y esa es la razón por la cual ahí está Bernie, con un discurso que no tiene nada que ver con el resto del kirchnerismo, pero ahí hay que ofrecer seguridad con mano dura. Mal que le pese a la ministra de Seguridad de la Nación. Ahí Cristina tiene puesto todos los faroles porque ahí se juega su destino y el destino del kirchnerismo. Muchas gracias.